Hola a todo el mundo, mi nombre es Esteban Reyes y bienvenidos a mi canal de refrigeración. En el capítulo 8 estuvimos hablando sobre una de las magnitudes que componen la ley de Ohm. Estuvimos hablando de resistencias, continuidad. Ahora, ¿cuál es la idea del día de hoy? Hablar de tensión, ¿sí? Y de intensidad. Las magnitudes que se utilizan, en este caso, tanto en la intensidad son los amperios, ¿sí? Que en las pinzas amperimétricas lo van a ver acá con la letra A. ¿Sí? Esta tiene diferentes escalas, de 4 A, 40 y 400, dependiendo de la corriente que queramos medir. Por otro lado tenemos el voltaje, así que es la unidad del voltio, ¿verdad? Que es la unidad de medida de la tensión. Que acá en este caso lo vamos a medir aquí, que dice una B, ¿sí? Con el símbolo de alterna y continua, pero nosotros habitualmente vamos a usar alterna. Ahora, para esto yo lo que traigo es dos resistencias que tengo por acá. Estas son resistencias de Carter, ¿sí? de motores, de motocompresores de cámara. Y con esto vamos a hacer las pruebas de resistencias en serie y en paralelo, ¿sí? Ahora, pero quiero hacer un pequeño preámbulo con todo este tema de la ley de Ohm, sobre todo para las personas que no la tienen clara y están viendo este video obviamente por ese mismo tema. En el área familiar habitualmente no quiero recordar cuándo hice una ley de Ohm en el área familiares, o sea, habitualmente no se aplica ley de Ohm en una área familiar. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que no sepan, que se lo tomen tranquilo, que esto lo pueden ir practicando de a poco, o sea, pueden ir haciendo pruebas con alguna resistencia, pueden sacar algunas cuentas, porque como es algo que realmente no se va a medir. ¿Por qué? Porque en el área familiares ustedes no van a hacer pero absolutamente ningún cálculo de caída de voltaje, ni van a hacer calentamiento, ni van a hacer, no sé, precisan la intensidad para saber la curva de disparo de un interruptor termomagnético, o sea, no van a hacer nada de eso. O sea, la intensidad por un electricista básicamente es fundamental, porque si no, no podría trabajar en el rubro, no podría calcular nada directamente. Pero para un técnico en refrigeración en heladeras familiares, básicamente no se aplica casi nada. Motores no se aplica, en ventiladores tampoco, solamente en resistencias. Y cuando se quema una resistencia, habitualmente ustedes sacan la misma resistencia, la llevan a una casa, le dan la misma, si la mandan a hacer ya tienen el alambre interno de la resistencia y ya saben, por ende, qué resistencia es que le van a dar. En algún caso excepcional, que tengan alguna resistencia que se queme y no haya el repuesto original y no se pueda mandar a hacer por X motivo, y bueno, ahí sí, quizás puedan hacerle de Ohm para poder ver qué potencia, ¿verdad? Se iguala con la que ustedes tenían, ¿no? Poniendo dos en paralelo o dos en serie, ¿sí? Ahora, pero eso es en el caso muy pero muy puntual, ¿sí? Entonces, esto obviamente no los digo para que no vean este capítulo obviamente y no estudien la ley de Ohm, sino para que entiendan que no es algo 100% necesario para poder trabajar y diagnosticar equipamiento familiar. Obviamente que cuanto más estudien y más se capaciten, más van a poder ir ingresando en otros ámbitos de la refrigeración, tanto comercial como industrial, obviamente. Entonces, terminando, ¿no?, ese pequeño preámbulo que quería comentarle ese tema, porque mucha gente a veces está preocupada, que yo matemática, que no. Estos son divisiones, multiplicaciones, es algo bien sencillo, lo hacemos con la calculadora. Así que bueno, estos son resistencias de Carter de motores de cámara, específicamente es de motores Copeland. Esto abraza el Carter, ¿verdad?, para que entibie cuando apaga el compresor, quedan funcionando para que el aceite siempre se mantenga tibio. Y tiene una resistencia óhmica al pasaje de la corriente. Entonces, dependiendo de la presión que tengamos en el tomacorriente, obviamente que en algunos países son 230 voltios, en otros son 127, de acuerdo al país, va a ser la cantidad de corriente que va a pasar por acá. O sea, está diseñado, ¿verdad?, para que la corriente que circula por dentro de esta, ¿cómo le puedo decir?, de esta resistencia, dé para disipar la cantidad de calor que quiere el fabricante, pero no para que se queme, ¿sí? Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, la ley de Ohm se cumple cuando la corriente, ¿sí?, es proporcional a la tensión. O sea, si aumenta la corriente es porque aumenta la tensión, e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si esta resistencia aumenta, la corriente va a disminuir proporcionalmente, ¿sí? O sea, esto es lo que quiero que quede más o menos claro, ¿no? O sea, la corriente es proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, cuanto más resistencia le pongamos al pasaje de corriente, menos va a pasar, ¿sí? Y si en un circuito que tengo la misma resistencia, no muevo la resistencia, tengo aumento la tensión, por ende voy a aumentar la cantidad de corriente, ¿sí? Después se verá si esto soporta o no, pero bueno, la corriente va a aumentar. Entonces, por eso cuando ustedes conectan, a veces van de un país a otro, de repente llega un electrodoméstico que es 110 voltios y lo conectan a 230 voltios, se quema obviamente porque está pasando muchísima más cantidad de corriente a los componentes
del aparato que pongan, ¿no? que conecten a la red. Recuerden que las tensiones habitualmente son relativas, o sea, tienen un 10% más, 10% menos habitualmente las compañías eléctricas para suministrar tensión, o sea que de repente un toma corriente ustedes pueden tener 210, pueden tener 245 o 250, que está dentro de lo que corresponde a las compañías eléctricas, ¿sí? En el caso de 110 voltios también pueden tener 127, 105, 100, hay un margen de tolerancia de caída y sobretensiones, como quien dice, que no afecta habitualmente a los aparatos eléctricos, porque ya vienen diseñados para tener una pequeña tolerancia también, sabiendo que obviamente hay una caída de voltaje o de acuerdo a qué distancia ustedes estén de la subestación, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir esta resistencia, lo primero que vamos a hacer, y vamos a medir qué ohmiaje tiene, ¿verdad? Que es la unidad de medida de la resistencia de el ohms. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en la clase pasada, o sea el capítulo 8, que no se pone en continuidad cuando ustedes quieren medir resistencias? ¿Por qué? Porque la limitación es muy pequeña del tester, o sea, tiene muy bajos, no sé si son 600, 500 ohmios. Entonces, si yo quiero medir esta resistencia en este momento, por ejemplo, y pongo continuidad y voy a chequear esto en un equipo de frío y mido esto, acá me está dando, por ejemplo, que está cortada la resistencia, o sea, me está marcando resistencia infinita. Entonces en este caso yo daría un mal diagnóstico por una mala medición. Entonces ahí me toca acordar que obviamente hay que ponerlo en ohms, o sea hay kilo ohm, mega ohm, y ahí está para poder medir en ohmios. Y eso siempre recuérdelo si lo van a usar en continuidad o en resistencia, ¿sí? Si no, bichan el capítulo 8 y ahí más o menos hago un análisis bien de los voltajes de salida y todo eso que tienen la diferencia entre uno y otro. Bueno, acá tenemos 1414 ohmios, ¿sí? Tenemos con la primera resistencia, o sea que la primera resistencia tiene, vamos a ponerlo acá, la primera tiene 1414 y vamos a hacer la segunda. Ahora vamos a ver qué resistencia tiene la segunda, o sea que esta la sacamos por acá y esta otra que es igual la vamos a medir, vamos a ver cuánto da. Y esta debe dar muy parecido porque son del mismo fabricante. 1412 ohmios, ¿sí? Muy bien. Acá da 1412 ohmios. Esto sería, y ya que estamos acá hacemos la suma para después, ¿verdad? 6, 2, 8, 2, ¿está? Perfecto. Esto serían 2826 ohmios. Entonces, acá ya sabemos las resistencias que tienen cada una. Ahora, ¿cómo podemos sacar la resistencia de ellas si no tenemos, si está conectada al motor en ese momento, está funcionando y de repente tengo, no sé, dos motores idénticos, uno está funcionando, la otra no está funcionando y le llega voltaje, o sea que está quemada, lo más seguro está cortada? Bueno, tomando la intensidad, porque tampoco le podría medir la resistencia porque está cortada, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es tomar la intensidad de la que está sana y ver a ver si es qué intensidad da para poder sacar la resistencia. Y para eso hay una fórmula. Hay muchas fórmulas que llevan directo de un punto a otro para no pasar de triángulo a triángulo, pero una de las formas más sencillas para mí que hay en esto es estos dos triangulitos, uno para sacar resistencia e intensidad o el otro para sacar potencia. Entonces, en este vamos a hacer voltaje sobre I por R, o sea, esto viene a ser resistencias, la intensidad, ¿verdad? Que se mide en amperios, y el voltaje, ¿sí? Y por acá vamos a tener la potencia, que tenemos la potencia que disipa, que es capaz, ¿verdad?, de disipar un componente eléctrico. Y tenemos por otro lado, abajo tendríamos la intensidad por el voltaje, ¿sí? Entonces, esto es bien sencillo. Esto es lo que ustedes quieren conseguir. O sea, ustedes tienen que tener dos magnitudes para poder saber la tercera, ¿sí? Pero como el voltaje habitualmente es parejo, ¿sí? Pues si van a un lugar y ven que está todo funcionando, pues el voltaje está dentro de los parámetros normales. O sea que van a ver habitualmente 230 voltios, por ejemplo, en esta zona geográfica acá en Uruguay, tenemos un solo voltaje que es 230 voltios. En otros países combinan voltajes, ¿no? Más grandes de repente, países más con más área física. Entonces, en este caso, yo lo que voy a tener, el voltaje prácticamente siempre va a ser fijo, ¿verdad?, en lo que es la red eléctrica. Obviamente que si esto lo llevan a componentes electrónicos o otros lugares, siempre la tensión va a estar cambiando. Pero estamos hablando de laderas familiares, ¿sí? O sea, yo voy a medir una ladera familiar. Yo sé que tengo el niño 230 voltios. Y este que está acá también serían 230 voltios. Entonces yo ya tengo una de las magnitudes que las tengo, ¿sí? Eso segurísimo.
Y ahora lo que vamos a hacer es, yo quiero saber la otra, entonces puedo ir por un lado o por el otro. Ustedes siempre recuerden que la que a ustedes les falta la tienen que tapar, bien sencillo. Si a ustedes les falta resistencia, tapan y automáticamente le queda la cuenta que tienen que hacer, que es voltios dividido intensidad. Si le falta la intensidad, tapan la intensidad y saben que tiene que dividir el voltaje sobre la resistencia. También de este lado lo mismo, si ustedes quieren saber la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica, tienen que hacer intensidad, tapan potencia y le va a quedar directamente intensidad por voltaje y le va a dar la potencia. O sea, ustedes solamente tapan el que quieren saber y le dejan la formulita, ¿no? La cuentita si es multiplicación o división y ya saben cuál es una o cuál es otra. Pero ahora, vamos a poner un ejemplo que primero vamos a sacar la intensidad que tiene esta resistencia, ¿no? Vamos a hacer así, si yo tengo 1414, este valor lo tengo, 1414, ya lo tengo y no tengo intensidad. Muy bien, entonces yo como no tengo intensidad, tapo intensidad y me queda 230 dividido 1414 y ahí le doy una intensidad de 0,16. ¿Sí? Ahí ya tienen la intensidad, sabiendo solamente el voltaje y la resistencia de esto, yo sé qué corriente va a circular. Pero ¿qué pasa? Si esto fuera en industria o en comercio, sí, capaz que esta resistencia es de 5 kW o de 3 kW, entonces yo tengo que saber sí o sí la intensidad porque yo tengo que calcular los interruptores termomagnéticos, tengo que calcular el cableado, tengo que calcular un montón de cosas, o las contactoras o lo que sea para poder conectar esto. Pero en la era familiares no, o sea, en la era familiares la potencia siempre es, todas las celdas tienen 1 milímetro y en un caso excepcional un cablecito de 2 milímetros a 230 voltios. Entonces no van a calcular nada de eso, calentamiento no van a calcular, solamente van a cambiar el repuesto. Entonces, obviamente que es una intensidad bajísima, estamos hablando, ¿no? 160 miliamperios, digo, o sea, esta resistencia, ¿no? De lo que pasa por esta resistencia de corriente eléctrica conectada a una red de 230 voltios. Ahora, vamos a hacer el ejemplo ahora de poner dos resistencias en serie. Y cuando las ponemos en serie, habitualmente lo que sucede es que se suman las resistencias. ¿Por qué? Porque ahora la corriente tiene que pasar por dos lugares consecutivos, ¿sí? Tiene dos restricciones, como quien dice. Y bueno, y como estos obviamente son más o menos iguales, pues miden idénticos prácticamente, se van a sumar al doble. Entonces ahí yo conecté esta con esta, y ahora cuando mida esta por aquí, me tendría que dar prácticamente el doble, ¿no? O sea, este valor que tengo acá de 2826 más o menos me tendría que dar. Cuando mido acá, me da 2827, perfecto, ¿sí? Y ahí lo que... 26 se quiere cambiar. Entonces ahí lo que estamos viendo es que las resistencias en serie se suman, ¿sí? Para poner, por ejemplo, no sé, ustedes tienen una resistencia, dos resistencias que tenían más consumo, ¿no? Bueno, si ustedes la ponen en serie, bajan el consumo. Por eso digo que a veces es importante saber la ley de Ohm justamente para poder combinar resistencias y hacer la potencia que ustedes quieran. Esto es en el caso de resistencias en serie, se suman. Ahora vamos a la de paralelo, pero antes de ir a la de paralelo me gustaría ahora que ustedes vean. Vamos a poner un ejemplo que yo no tengo la resistencia. No la tengo, los 1414 se fueron, no los tengo. Pero tengo la intensidad, porque tomo con la pinza amperimétrica. Vamos a poner un ejemplo ahora. Yo voy a conectar, andando por acá, esta por aquí. Vamos a conectar una sola resistencia. ¿Sí? Vamos a conectar una resistencia a red de 230 voltios. Y vamos a poner la pinza amperimétrica. Vamos a poner la escala de 4, ¿verdad? Porque obviamente el consumo es muy bajo. Abrazamos uno de los cables, uno solo. Y conectamos a la red eléctrica. Y ahí tenemos 145 miliamperios, 147 miliamperios. Se acuerda que teníamos 0,16 tenemos de miliamperios, ¿sí? Perfecto. Tenemos la corriente y tenemos el voltaje. Ahora, claro, yo tampoco lo tengo, ¿no? Perdón, no tengo ninguno. Yo solamente tengo el voltaje, nada más. Pues yo llego a un equipo, estaba andando, tomo el voltaje, ya sé que es 230. Y no tengo cómo medir la resistencia porque está funcionando. Entonces lo que hago es mido la intensidad que tiene. En este caso 0,145. ¿sí? Obviamente que las corrientes pueden variar un poquito los decimales por un tema de precisión del instrumento, obviamente, ¿no? Porque son corrientes muy bajas. Y estas pinzas miden bien igual, corriente baja. Esta pinza, la otra vez hice un capítulo que ustedes lo verán. Donde la verdad me sorprendió cómo mide en corrientes bajas. Pero podemos probar a ver con otra, una pinza de fugas. Y ahí directamente
vamos a medir exacto cuánto es que está pasando, vamos a que se calibre, cuánto está pasando por ese cable en realidad, ¿no? Por este que está acá. Ahí va. Vamos acá y ahí vamos a ver el consumo real que tenemos. Para ver si es más o menos preciso o no preciso. ¿Se acuerda que daba 0,162 hoy, ¿no? Este de acá, que nos daba la corriente. Y bueno, acá tengo 159 miliamperios. O sea, en realidad es más precisa obviamente que esta, ¿no? Pero bueno, esto es una corriente, esto es una pinza de fuga y esta no, esto es una pinza perimétrica normal, común, ¿sí? Así que vamos a poner el valor de aquella mejor, ¿sí? De la flu, que vamos a poner 0,158, ¿sí? Para que quede exacto, 0,158. Estamos hablando que son corrientes muy bajas, 158 miliamperios, o sea, esto habitualmente no lo van a medir. La resistencia consume más, la que son para descongelado consumen más. Esto es solamente para mantener tibio el aceite, nada más. Muy bien, 0,158 dijimos. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Si yo quiero saber la resistencia, dividimos solamente 230 voltios dividido 0.158 y le da 1455 ohmios, ¿sí? Ahí puede ser que tenga una variación, pero bueno, está. Recuerden que esto es a 230 voltios lo estoy haciendo, no sé, viene el voltaje de línea, capaz que 215, 210, 247, por eso va a variar a veces algún numerito, pero básicamente da correctamente. Ahora, ustedes ya tienen tienen la resistencia, tienen la intensidad y tienen el voltaje. Ahora lo que vamos a hacer es saber la potencia de esta resistencia, qué potencia eléctrica tiene en watts. Bueno, entonces, bien sencillo. ¿Qué es lo que precisamos? ¿Qué es lo que nos falta? El watts, tapamos watts, entonces tenemos I por B. Entonces lo que hacemos es multiplicar I, que es .158, por voltaje, que bueno, vamos a redondear a 230 voltios, son 36 watts con 34. O sea que la potencia de esta resistencia son 36,34. ¿Qué quiere decir esto? Que es una resistencia muy pero muy baja, es solamente para calentar, mantener tibio el aceite, ¿verdad? El cárter de los compresores. Pero esto es más bien a modo de que se entienda más o menos cómo se saca, ¿verdad? Teniendo dos de los valores, sacar el tercero. Solamente con tapar el que ustedes quieren le deja la multiplicación o la división, nada más que eso. Si quieren sacar la potencia, la pasan para este otro lado de acá, para el otro triángulo, y hacen la formulita y tienen el wattaje que tiene la resistencia, ¿sí? Bueno, eso por ahí. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a poner vamos a enchufar acá y vamos a poner resistencias en paralelo, ¿sí? Para que veamos cómo se hace el calculito, ¿sí? Muy bien, vamos a borrar acá y vamos a poner resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo en industria se usa mucho a veces cuando ustedes tienen, por ejemplo, un contactor y tienen un evaporador con 5 resistencias. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes cuando hacen mantenimiento preventivo habitualmente se chequean, se toman consumos y se chequean resistencia óhmica de las resistencias en paralelo. Entonces ahí ya se anota un valor y ese valor habitualmente puede modificarse milimétricamente por la temperatura, pero siempre va a dar los parámetros normales. Entonces cuando hay una diferencia, ¿verdad? Una que se corta o se quema, habitualmente ya hay menos pasajes de corriente, ¿verdad? O sea, la corriente ya va a circular por menos lugares porque hay una que está quemada, entonces ahí obviamente la resistencia va a aumentar. Por eso a veces es bueno saber el tema de resistencias paralelo seria, ¿no? Pero bueno, es lo que le digo. Para la idea familiar es tranqui, tómenselo con calma, bíchenlo con tiempo, pero digo, no es algo indispensable para poder reparar una heladera familiar. Tengo colegas que se han jubilado de este oficio y nunca supieron la ley de Ohm. Digo, no es la idea obviamente, ¿no? Porque digo, y más con los tiempos que se viene, que la tecnología va avanzando y equipos vienen ya con plaqueta electrónica, con termistores, con cosas mucho más complejas, obviamente que hay que ponerse un poquito al día de lo que se viene, ¿no? Bueno, eso por ahí. Ahora vamos a ponerlas en paralelo. En paralelo, yo cuando las pongo en paralelo, la resistencia tiene que bajar. ¿Por qué tiene que bajar? Porque obviamente lo que estoy haciendo es dándole un camino mucho más fácil a la corriente para que pueda circular. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es poner una de ellas, otra de ellas, las vamos a unir. Estas las vamos a unir aquí y las vamos a medir ahora con el tester. Ahí están unidas las dos
Vamos a poner esto de nuevo en resistencias. Y vamos a medir aquí y por aquí. Ahí estamos en continuidad y acá tenemos 706. 706 ohmios es 706 ohmios la resistencia que tienen las dos en paralelo, ¿sí? Perfecto. Pero ahora, si yo quiero saber la intensidad que tiene, hacemos lo mismo, ponemos voltaje arriba. Esto que está acá vendría a ser la resistencia. Vamos a ponerlo de este lado así, le bajamos igual que el dibujito anterior. Acá la resistencia, que sería 706. Y acá tenemos la intensidad. Entonces, como no sabemos, todavía no sabemos la intensidad, acá ya sabemos que es 230. Entonces ahí hacemos 230 dividido 706 y nos da 0.32 la intensidad que va a correr por ese conductor, o sea, por esa resistencia, ¿no? Y los conductores obviamente que la van a alimentar. Y yo quiero pasarlo para watts, ¿verdad? Teníamos el otro triangulito de watts, watts acá arriba, y acá tenemos intensidad por voltaje. ¿Qué valores tenemos? 0.32. ¿Y qué otro valor tenemos? 230. Bueno, este se tapa y nos da la multiplicación. Y ahí hacemos 0.32 por 230 voltios. Te da que son, redondeando, de 75 watts esta resistencia en paralelo. O sea que está bravo decir para el doble de calor porque son iguales, ¿sí? Se suman. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer resistencias en paralelo. La fórmula, para que lo tengan bien claro, bien sencillo: multiplicación, división, suma, anda por ahí la cosa. Muy pero muy sencillo. Primero lo que hay que hacer es multiplicar las dos resistencias entre sí para que nos dé un valor. Y ese valor lo tenemos que dividir sobre la sumatoria de las otras dos resistencias. O sea, la sumatoria ya la tenemos, que es esto que está acá, 2826. Y la multiplicación la hacemos 1412 por 1414. Nos da 1996,568. Y esto lo dividimos sobre los 2826. Y nos da 706 ohmios, ¿sí? O sea que la resistencia total de este circuito son 706 ohms. Y obviamente por ende va a pasar más corriente, van a tener más potencia, ¿sí? Bueno, esto era básicamente lo que quería mostrarle hoy. Esto obviamente es para esta formulita para dos resistencias. Igualmente son las de la era familiares, van a tener solamente dos resistencias, habitualmente en descongelado y en desagüe, en las heladeras de frío seco, ¿sí? Así que bueno, lo que quiero realmente es agradecerle, pero muchísimo por el apoyo que me han brindado. Por suerte ya hemos pasado los 1000 suscriptores y ando un poco lento con los capítulos realmente, porque estamos en plena temporada de calor acá en Uruguay. Ya por suerte se está finalizando, estamos entrando en el otoño y voy a tener un poco más de tiempo para poder subir mucho más cantidad de material. Así que bueno, les agradezco realmente el apoyo y bueno, gente, saludos para todo el mundo, suscríbanse al canal y hasta luego.